En tu propia opinión, ¿qué es cultura chicha? ¿Qué es la cultura chicha? La cultura chicha es básicamente esta cultura creada básicamente por el fenómeno migrante, ¿no? Llegado de las provincias a la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, en ese proceso de que el migrante, el provinciano, trata de llegar a Lima para poder acceder, digamos, a cosas básicas como eran educación, agua, electricidad, no sé, a pistas o servicios básicos, ¿no? Que no los tenían en las provincias porque si ahora está abandonada las provincias, imagínate en los años 50 o en los 60, ¿no? Entonces había la necesidad de tener que llegar a Lima para poder acceder a todos esos beneficios, digamos, entre comillas, que para los que ya existían acá era normal, pues, ¿no? Entonces en ese proceso de poder agenciarse todos estos beneficios, una buena economía, alimentos para su familia y para quienes ellos querían, es donde surge la cultura chicha, pues, ¿no? Claro. Y bueno, por lo que he estado leyendo, tu gran parte de tu vida, muchos años has estado viviendo en Atevitarte, en un barrio ahí de Lima. Entonces, siempre rodeado de todo esto, ¿no? Todo lo que justo tú estás justo comentando. Entonces, ¿cómo así surge tu interés por formar una marca en base a la cultura chicha? Sí, lo que pasa es que, tal como lo dices y como te has bien informado, yo he vivido prácticamente toda mi vida en Ate. Después, pequeños lapsos de tiempo, digamos, en San Juan Lurigancho, en Zárate, ¿no? Pero recién estoy acá en el taller que está en Miraflores los últimos 4 años, básicamente, ¿no? Pero, como tú dices, siempre he estado rodeado completamente de todo ese folclore. Del folclore, de la cultura tropical, de la cultura de la cumbia, de la chicha, ¿no? Pero para mí era algo que siempre estaba. De niño era como cuando tú siempre estás rodeado de algo y de repente no le das su valor o estás tan rodeado de algo o lo tienes tanto que no ves más allá de lo que siempre ves, ¿no? Es muy normal para ti. Por eso usualmente pasa que cuando se desarrollan proyectos culturales de reivindicación de la cultura o de nuestros conocimientos, usualmente pasa con gente de afuera, ¿no? Porque la persona de afuera tiene una visión que sí se puede sorprender o tiene una visión un poco más curiosa de lo que pasa en nuestro país o nuestra cultura, pues, ¿no? Entonces a mí me pasaba más o menos igual, ¿no? No me llamaba mucho la atención más que escuchar la música y coleccionar, ¿no? Entonces, ya yo cuando comienzo a estudiar diseño publicitario y diseño gráfico, es cuando me comienza a dar un poco más de curiosidad, pero era básicamente un interés básicamente gráfico, ¿no? O sea, los colores, las formas, ¿no? Y luego comencé a trabajar en publicidad y hubo un momento en que me di cuenta de que, pucha, no le estaba dando el tiempo a las cosas que yo quería hacer, que quería investigar, y me meto a investigar sobre la cultura, sobre la chicha, sobre la cumbia, pues, ¿no? Pero era más que nada un fin muy personal, no había ningún interés en crear un emprendimiento, un negocio, ¿no? Era muy, muy, muy emocional para mí, ¿no? Entonces es en ese proceso en el que en algún lado surge la idea de que Nación Chicha aparezca. Pero fue un proceso largo, ¿no? No es como que, oh, sí, voy a hacer una marca de la cultura chicha, ¿no? No, no fue así. Claro. Y, y bueno, en este proceso que dices, que bueno, fue largo, porque creo que bueno, las cosas no resultan de un día para otro. Claro, ¿Tienes completamente. algún referente dentro de la cultura chicha? Bueno, musicalmente los referentes son como que difíciles de eludir, ya que más allá de referentes son grandes símbolos de lo que es la cultura chicha y la música, pues, ¿no? Llámese Chacalón, llámese Los Chapis, llámese Vico, ¿no? Son los grandes referentes musicales, ¿no? Pero si de repente te refieres a mí como que yo tenga referentes en los cuales me inspire Claro. para hacer mis trabajos, Ujú. yo más, mis referentes son la gente, ¿no? Mis referentes son, ahora no se puede mucho, ¿no? Pero siempre fue el hecho de, oye, salir a tomar unas chelas con mis amigos, conversar, hablar, estar en el carro, apagar los audífonos, escuchar a la gente, ¿no? Estar atento a lo que pasa, ¿no? Mirar las calles, mirar los cosas que se están haciendo, mirar los nuevos eventos, mirar cómo funciona todo, ¿no? De hecho, lo que a mí me ayuda mucho es el hecho de saberme y conocerme a mí mismo y entender que yo también soy parte de la cultura chicha como persona, ¿no? Como sujeto, ¿no? De hecho, yo creo que si todos nos revisamos
en Lima o en las grandes capitales del Perú vamos a darnos cuenta de que nuestros padres y nuestras madres no son necesariamente donde estamos viviendo actualmente, ¿no? Mi mamá es de Huancayo, mi papá es de Puno, son parte de ese proceso migrante de poder llegar a Lima para poder tener nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, pasa también que para yo poder hacer nación chicha, tengo que entenderme a mí como sujeto chicha y también ver a todos mi familia, mis tíos, los vecinos, ¿no? El barrio, ¿no? Como sujetos chicha, ¿no? Y más que nada ese es mi referente en el que me suelo inspirar mucho para hacer los trabajos. Claro, el pueblo, ¿no? Y de eso se trata la cultura chicha. Claro, completamente, completamente, ¿no? Ese proceso justo de poder agenciarte las cosas que no tienes y que no te dan. Y si te sientes científico con eso, es eso, ¿no? La cultura chicha es el pueblo, básicamente. Claro. Hace unos días, un compañero que también forma parte del equipo de Rugir Latino comentó de la tipografía chicha. Y a mí me sorprendió porque normalmente yo lo siento más centralizado, que es en Perú, pero que también gente de afuera lo conozca de esa manera es súper chévere. Entonces, no sé si nos podrías contar de dónde sale esta tipografía, de dónde sale este tipo de letra, cómo nace o este tipo de letra. Sí, bueno, hay digamos, hay dos vertientes o, digamos, dos estilos básicos dentro de lo que es la cultura chicha. Uno, lo que es los pósters, que son los que estamos viendo, lo que están acá justo atrás, que son, que son los pósters, uno, y dos son los letreros. O los letreros o los rotulados que se hacen y que muchos conocen en los carros, en las camionetas, en los camiones, ¿no? En los parachoques, ¿no? Son esos dos tipos que, digamos, tienen dos estilos muy marcados, ¿no? Y estilos marcados básicamente porque por el uso o por cómo se crean o cómo se producen, ¿no? Básicamente los pósters que están acá atrás son pósters hechos en serigrafía, hechos en papel cortado, no hay ningún proceso digital. Entonces todo se dibuja a mano y luego se corta en papel y luego se hace la serigrafía, ¿no? Entonces ese trabajo artesanal le da un detalle a la letra, ¿no? Le da un trabajo que si tú lo quisieras hacer de repente en digital, tendrías que forzarlo o crear el error, ¿no? De repente quieres hacer un pliegue del papel donde la pintura no llegó y en digital tienes que agarrar una herramienta que te haga eso, ¿no? Cuando si tú lo haces artesanalmente, eso brota solo, se da, ¿no? Es parte del estilo, ¿no? Entonces esa es una. Y el otro, bueno, eso los póster básicamente son, para hacerlo un poquito más corto, se usan dentro de los pósters de eventos de cumbia y chicha, ¿no? Que más o menos son parte también de todo este momento de la cultura chicha en el que llega el provinciano y tiene sus eventos y quiere hacer sus conciertos, no solo la cumbia chicha, sino también la movida folclórica, ¿no? Entonces aparecen artistas como Cara Cortada o el Monkey, que todavía está vivo, ¿no? Que comienzan a trabajar este tipo de trabajos, ¿no? Y se usa el color tan fuerte como se ve, porque básicamente uno era barato y dos, te aseguraba digamos, esa visibilización dentro de una ciudad en la que dentro de una ciudad tan caótica como era Lima en su momento, ¿no? Claro. Y también, ¿por qué no? Y también, ¿por qué no mencionarlo, no? Es que si vemos de repente los colores de las prendas típicas de la gente de la sierra o la selva, vamos a ver estos colores tan encendidos que siempre se usan, así que no es que simplemente se ocurrió el color de la nada, sino que había cierto acercamiento con este tipo de colores, pues, ¿no? Claro. Eh, claro, la otra letra, que es la que se habla, la que te cuento sobre los rotulados, lo que se trabaja no solamente con pincel, que se hace por cada trazo de pincel. Esto se origina porque más o menos en los 50, si no me equivoco, se crea una norma para que todos los camiones de carga, los vehículos de carga, tengan en la parte de atrás un peso neto, una carga máxima y otros detalles, ¿no? Entonces, si ahora aún vemos a los Sí, carros de claro. carga, vamos a ver que tienen un cuadrado amarillo, algunos aún lo pintan, otros ya simplemente un sticker o es una serigrafía, ¿no? Donde está esto, ¿no? Entonces, antes como no habían esos procesos de impresión, entonces lo que comienzan a aparecer son estos personajes que comienzan a agarrar pinceles y comienzan a pintar a mano todo esto, peso neto, carga máxima, pues, ¿no? Y eso desde ahí se amplía a las placas, se amplían a los mensajes en los parachoques, comienza a crecer mucho más y se comienza a trabajar dentro en las partes traseras de los camiones, en las partes de adelante, ¿no? Entonces, esos dos básicamente son los dos estilos de tipografía que se reconoce dentro de lo que es la cultura chicha, pues, ¿no? Claro, sí, el típico tigre también, pues, ¿no?
El Exacto. tipo tigre, claro, que en algún, o sea, se comienza a trabajar las tipografías y se comienza ya a querer hacer más, ¿no? Los tigres, ¿no? Ahí está, bueno, y es parte también creo que de todas las culturas, ¿no? Si vemos las culturas incaicas o preincaicas, pre de la colonia, todos tenían cierto afán y cierto amor, y cierto cariño y cierta religiosidad por todos los animales, ¿no? Claro, Tigres, otorongos, serpientes, ¿no? Entonces claro. todos los animales vuelven a aparecer dentro de la cultura chicha en los camiones, en stickers, ¿no? En pegatinas, de repente habían como que el puño del cambio de los buses eran como que serpientes incrustadas, ¿no? Entonces, Claro. también todo el estilo comienza a crecer y a hacerse mucho más vasto, más dinámico. Claro. Y con todo esto que se tiene, que como tú bien lo mencionas, de hace muchos años atrás, ya tenerlo como un emprendimiento, ya formarlo como un emprendimiento. ¿Cómo fue todo el proceso? Porque el hecho de que, como creo que también lo mencionas a veces, ¿no? Incluso en el lema que tienes por la marca de Nación Chicha, es de que la cultura chicha se reinventa. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de tener el emprendimiento? Asu. este, lo que pasa es que también yo creo que las cosas, así como hablamos en un momento, ¿no? Todo es un proceso muy largo, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a estudiar diseño publicitario, yo no me imaginaba como una persona trabajando para alguien. Yo siempre había tenido la intención de querer emprender o tener proyectos personales, ¿no? Entonces, y esto además, hablando un poquito del emprendimiento, ¿no? Si le quitamos todo ese boom del emprendimiento que hay ahora, no hay nada más chicha que el emprendimiento, ¿no? No hay nada más chicha que no tener recursos económicos y encontrar la manera de tener un negocio donde tú mismo seas tu jefe, tú pongas tus horarios y ganes dinero, pues, ¿no? Entonces, yo siempre había tratado eso, ¿no? Supongo también por herencia de mis padres, por herencia de mi familia, mi mamá ha sido ambulante, luego tuvo un puesto en un mercado, ¿no? Donde el puesto ahora es de ella, el lugar donde estaban lo alquilaban, ahora lo compraron y el mercado es de todos los de la asociación, ¿no? Entonces siempre había esa intención, ¿no? Intenté 2, 3, 4 veces con emprendimientos X sobre cualquier otro tema y nunca llegaron a funcionar, ¿no? Y ya cuando estaba cansado de emprender dije, ah, bueno, voy a dedicarme a trabajar en publicidad. Voy a trabajar ahí y ese va a ser mi nicho porque ya me había cansado. Y es Claro, en ese momento en el que nace este querer y desear investigar sobre la cultura chicha, sobre la cultura tropical, pues, ¿no? Y me metí a investigar, como te conté al inicio, y me comienzo a meter más, comienzo a estudiar, a aprender, comienzo a juntarme con gente que pinta, me voy a talleres chiquitos que voy encontrando por todos lados, me voy metiendo mucho más, ¿no? Y comienzo a pintar letreros, porque yo quería hacerlo, ¿no? No había ningún interés de vender ni nada, ¿no? Entonces comienzo a hacer letreros porque me gustaba, porque me relajaban mucho, y comienzan a llegar amigos a la casa y decirme, oye, ¿qué pasa tu letrero? ¿A cuánto me lo vendes? ¿No? Y como no tenía ningún mínimo interés en generar un negocio con eso, dije, ah, llévatelo, pues, ¿no? O no sé, dame 5 soles o bájate una chela, pues, ¿no? Normal, no hay ningún problema porque no tenía, claro, no tenía ningún interés, pues, no tenía ningún, claro, o enséñame a pintar, ya, vente nomás, yo te enseño, no hay problema, y conversamos y te enseño a pintar, no hay problema, pues, ¿no? Y siempre fue así. Hasta que hubo un momento en el que supongo que ese olfato o esa intención de querer hacer un emprendimiento se juntó con, aguanta, o sea, ya van como 15 letreros que se van yendo así. Entonces, dije, ya, acá hay algo interesante, puede crearse un emprendimiento, pero yo ya estaba en un momento, en una situación, digamos, no sé si sentimental o emocional, en el que yo tenía ya cierto vínculo con la cultura chicha. Entonces yo dije, esto no va a ser simplemente un emprendimiento de vender letreros, no quiero que sea simplemente un vender polos o una marca que te vende algo con el mero fin de venderte algo, pues, ¿no? Entonces comencé a darle vueltas y quise construir algo que fuera algo que de verdad tuviera un fin cultural, ¿no? Entonces es en ese proceso en el que nace Nación Chicha, porque en ese momento no había, digamos, sí habían colectivos que trabajaban, digamos, las letras o los colores, ¿no? Pero no habían, digamos, gente que diga, esto es chicha y lo que yo hago es chicha, ¿no? Que hablen directamente o que sean unos abanderados de lo que era la cultura chicha, por lo menos gráficamente, ¿no? Visualmente, ¿no? Entonces, veo ese espacio que hay y digo, no puede ser, entonces, si voy a hacer un emprendimiento,
tiene que tener alma, tiene que tener corazón, tiene que además aportar algo a la sociedad. Entonces, no había nada con los chichas, entonces tiene que llamarse chicha. Y luego tengo esa idea de pensarnos a todos como una gran nación, como un gran grupo de personas que tratan de convivir juntas a pesar de sus diferencias. Y es donde nace Nación Chicha como concepto, pues, ¿no? Y es ahí donde surge ya en realidad esta idea de generar un emprendimiento, pero que a la vez desestigmatice la chicha, que es como también lo uso de cuando en cuando, ¿no? Con todo este fenómeno cultural, ¿no? Y es un proceso complicado porque todo lo que se hace en Nación Chicha es como que muy bonito, ¿no? A la vista, muy Claro. llamativo, ¿no? Pero aún está digamos, este muro que es difícil de romper, que es como, me gusta cómo se ve, le tomo foto, lo pongo en Instagram, lo publico, pero no me lo pondría, ¿no? Está muy bonito, pero no lo compraría, ¿no? Entonces, hay mucho, también es una chamba constante estar educando a la gente, ¿no? De que de repente un hombre, por ser hombre, no tiene por qué no usar un color rosado, no por qué no usar un color fucsia, no usar un color naranja encendido, o de cuando en cuando me dicen, oye, ¿no tendrás un polo con colores para hombre? Y yo como que, bueno, tengo ya ahí un speech con el que trato de explicar, ¿no? El trabajo que se hace, Claro. pero son barreras constantes que se dan con el trabajo de Nación Chicha, pues, ¿no? Sí, claro, me imagino, pero ¿no sientes de que quizás con los años esto quizás ya se ha ido apreciando más, valorar más Ah, claro, las claro, raíces, la completamente, identidad? completamente. De hecho, estamos en un largo proceso en el Perú, y no solo en el Perú, sino me parece que también es toda Latinoamérica, de Mm, comenzar a revalorar, refundar, descolonizarnos, y comenzar a querernos más, ¿no? Y darnos ese valor que tenemos porque somos eso, ¿no? Entonces es un proceso muy largo que, si bien es cierto, ahora está Nación Chicha en este momento, antes en Nación Chicha han habido muchas otras personas que han estado trabajando, de repente no directamente en lo chicha, pero sí haciendo un trabajo para que la gente y para que el peruano o el latinoamericano comience a tener amor y pasión por lo que es su propia cultura, pues, ¿no? Entonces sí es un proceso largo. sí, claro. ¿Y qué planes a futuro, con todo este proceso que nos estás contando, a futuro piensas tener o quieres tener con Nación Chicha? Este, ahorita lo más importante es aguantar este año. Sí, ha como sido, todos. ha sido un año muy, 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 muy complicado, en especial para los emprendedores, porque Este, como emprendedor, si no trabajas un día, no tienes dinero un día, ¿no? Si Claro. no trabajas 4 días, no tienes dinero 4 días, ¿no? De repente, si trabajas para una empresa, puedes trabajar no un día y te lo descuentan y te pagan lo demás, o igual te lo pagan, pues, ¿no? Pero el emprendedor tiene esa complicación, ¿no? Entonces, si cuando comenzó este año era como, sí, hay que hacer un montón de cosas, se venía el tercer año de aniversario, eventos por acá, tenía también ya construido, por ejemplo, lo que es el Chichatonero, que es un circuito de eventos sobre música chicha, con bandas y en un bar y todo este tema, ¿no? Se venía también el aniversario, había un montón de cosas, ya se habían hablado con bandas amigas para hacer presentaciones, trabajos colaborativos y pandemia, pues, ¿no? Y Sí, pandemia. claro. Entonces, apenas pasó lo de la pandemia, el objetivo era, y todavía sigue siendo, es que Nación Chicha aguante este año, porque no podía morir, pues, ¿no? No podía, Claro. como todo, Como como todo, todos. Sí. claro, como todos, no podía desaparecer. Y el objetivo ha sido eso, ¿no? Mantenerse este año. El, la gente, ¿para qué te digo? El cariño de la gente es enorme. Una de las cosas más chéveres de trabajar en Nación es el cariño que la gente tiene y el valor, como tú dijiste hace un rato, que la gente le comienza a dar al trabajo, ¿entiendes? ¿No? Ya comienzan a valorarlo, a comprarlo, a recomendarlo entre amigos, a mandárselo a amigos que están en el extranjero, ¿no? A hablar de la chicha, a hablar de la cumbia, ¿no? Ha pasado también que por ahí han surgido como que 2, 3 emprendimientos que también tratan de hablar de lo chicha, ¿no? Y eso da a entender de que, a pesar del año complicado que ha habido, sí hay este cariño por el trabajo, pues no sé, ese valor que se da, ¿no?
y ya el próximo año espero que todo vaya mejor. Claro, de hecho que sí, vas a ver que sí. Claro, además, disculpa que te corte, No, no, dime. justo estábamos con todo el tema de la pandemia, ¿no? Y como que por acá todo estaba arrancando poquito a poquito, ¿no? A mí me preguntaban, ay, pero ¿cómo crees que va a ser el año? Me preguntaban y yo decía, yo sé que vamos a salir adelante, o sea, somos un país, un grupo de gente que está acostumbrada a las complicaciones y vamos a encontrar la manera de salir adelante, hay que apoyarnos entre todos, ¿no? Claro. Y nuestros amigos los políticos, pues, como siempre, Sí, metiéndonos los cabes, sí, este, detonó todo lo que sucedió, todo lo que estuvo pasando en las últimas 2 semanas, sí. y muchos emprendimientos por lo mismo también que estaban ahí levantando tuvieron que parar, yo Sí. mismo, ¿no? Y muchos amigos que conozco que tenían emprendimientos, pero lo bonito era de que esta gente emprendedora entendía de que había la necesidad de salir y marchar, ¿no? Salir y Claro. marchar y colaborar de alguna manera con gráficas o con lo que sea que se pudiera hacer, aportar y ayudar para poder seguir adelante, pues, ¿no? Y ya pasó todo esto, fueron 2 meses muy duros Mm, y todavía hay que seguir como que ahí atentos a lo que está pasando, pero claro. ya yo creo que todo va a ir mejorando, espero. Sí, todos esperamos eso. Y más o menos ya para terminar, justo hablando de este tema de lo que ha pasado en Perú en estas últimas semanas, por no Ujú. hablar de mes, por no hablar de años quizás, la conexión ¿cómo ves tú esa conexión del arte popular, o hasta que algunas personas podrían llamarlo arte urbano, con las luchas que se tienen en Latinoamérica, ¿no? Que cada país tiene una lucha. ¿Cómo ves esa conexión? Porque justo hace un par de años vi en el canal de YouTube de Nación Chicha que participaron en la marcha de ni una menos, ¿no? Por el Día de la Mujer. Y en las Ujú. marchas que han habido ahora por la parte de Perú, ¿no? En la parte del Estado, de los problemas que hubieron, igual Nación Chicha también formó parte de esa marcha. Entonces, ¿cómo ves esa conexión del arte popular con las luchas de estos países latinoamericanos que tienen siempre? Yo creo que el arte popular como tal, ¿no? Como popular, como arte popular nacido de lo popular, del pueblo, de la gente, no puede, no creo, a mi entender, de manera muy pensar, muy personal mía, no debería nunca estar, digamos, como que aparte de las luchas del pueblo, de la gente, de nosotros mismos, ¿no? Porque si de repente nos ponemos a analizar básicamente lo que es la cultura chicha, básicamente es eso, ¿no? Es el hecho de darle la vuelta a las cosas y salir adelante en contra de todo lo que te ponga, no sé, hasta tu propio país o la misma gente con la que te cruzas en tu propio país, pues, ¿no? Entonces, yo creo que toda cultura popular, nombre que tenga en el país en el que esté, yo creo que debe tener y debe estar al servicio de la necesidad del mismo pueblo, ¿no? Si de repente hay algo que decir y, y este artista o artesano, como se quiera denominar, o gráfico, o música, o lo que sea a lo que se dedique, puedes hacer algo para manifestar este descontento o la voz de la gente, la voz del pueblo, yo creo que puedes hacerlo y deberías hacerlo. Es una responsabilidad, me parece, ¿no? Y más aún si manejas todo este tipo digamos, no sé, de valor cultural, de valor popular que tú tienes, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Entonces, de repente podría ser un poco, ¿cómo te lo puedo poner? De repente no habría que reclamarte si haces, no sé, danza moderna, los Altos Balcanes, ¿no? Entonces, ya, bueno, pues, brother, ya, si quieres hazlo, si no, no, ¿no? Pero, brother, si haces guayno, si bailas festejo, ¿no? Si trabajas con cultura chicha, con cultura popular, y no tienes la capacidad de poder tomar el sentimiento del pueblo, de la gente, y poder plasmarlo con lo que tú sabes hacer, que además es parte de tu cultura, pues yo creo que deberías comenzar a revisarte quién eres y de dónde vienes y qué piensas, pues, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Bueno, Vidkar, de verdad, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes, a ustedes. Gracias.